hipófisis, esta básica para terminar. La hipófisis tiene dos partes, la posterior y la parte anterior. Que la parte anterior teóricamente no es neural, a pesar de que está dentro de una estructura neural, no, embriológicamente no es neural, nace del techo de la boca. ¿Okay? Por lo tanto, acá no vamos a encontrar neuronas, sino lo que vamos a encontrar son células epiteliales. ¿Ya? En cambio, la hipófisis posterior sí es una prolongación del sistema nervioso central, ¿okay? Desde el hipotálamo. ¿Ya? Es un entonces, el hipotálamo, en el caso del hipófisis posterior, vendría a ser una prolongación del propio hipotálamo. En la hipófisis posterior, las somas de las neuronas se encuentran en el hipotálamo y la hipófisis posterior vendrían a ser parte de la sustancia blanca que vendrían a ser los axones de las somas que se encuentran en el núcleo hipotalámico. ¿Ya? En cambio, la adenohipófisis sí son células 100% epiteliales, no nacen del sistema nervioso central. ¿Ya? Ahora, vamos a encontrar patologías tanto de la hipófisis posterior como de la hipófisis anterior, pero las más frecuentes se encuentran en la hipófisis anterior. ¿Okay? Entonces, antes de comenzar a hablar de las patologías, vamos a ver qué células epiteliales componen a la adenohipófisis. ¿Okay? Histológicamente, estas células se pueden dividir en tres tipos principalmente: las células acidófilas, las basófilas y las cromófobas. ¿Okay? Principalmente basadas en la coloración de su citoplasma. Como estas células epiteliales son células endocrinas, o sea, que van a secretar sustancias, ¿ya? El citoplasma es abundante en estas células y normalmente está lleno de gránulos, ¿ya? Entonces, dependiendo de la coloración del gránulo, las células pueden ser acidófilas, basófilas o cromófilas. Entonces, si son acidófilas, son eosinofílicas. ¿Okay? Si son basófilas, la coloración será media azulada, púrpura, ¿no? Y si son cromófagas, son azuladas pero hipercromáticas. ¿Okay? Ahora, la otra clasificación de estas células epiteliales es con respecto al tipo de hormona que producen. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar las células somatotropas, que van a producir principalmente hormona del crecimiento. ¿Ya? Hormona del crecimiento. Tenemos las células mamosomatotropas, que van a producir hormona de crecimiento y también van a producir la prolactina. ¿Ya? Luego tenemos las corticotropas, que van a producir la hormona corticotropina, o también conocida como ACTH. ¿Ya?
Estas son las células. Luego tenemos las células tirotropas, que van a producir la hormona TSH, estimulante de la tiroides. ¿Ya? Y finalmente tenemos las células gonotropas, que van a producir las hormonas FSH y LH. ¿Ya? Con respecto a la hipófisis posterior, se van a producir, a pesar de que la hipófisis posterior no es una estructura glandular, ¿okay? No es un epitelial, va a cumplir una función endocrina. Esa es otra cosa que también quiero que entiendan. ¿Cuál es la diferencia entre endocrino y exocrino? ¿Okay? ¿Por qué estas glándulas son endocrinas? ¿Cómo se llama? Si por ejemplo el páncreas también, bueno, el páncreas también libera sustancias, libera por ejemplo enzimas. ¿Cuál es la diferencia entre endocrino? Endocrino es cuando una célula libera sustancias pero directo hacia la sangre, hacia la vía sistémica. Todas las estructuras, órganos o estructuras o tejidos que sus células liberen sustancias hacia la sangre se consideran como células o tejidos u órganos endocrinos, ¿no? Por eso es que la neurohipófisis, la hipófisis, es un órgano endocrino, ¿ya? Pero normalmente los órganos endocrinos, la célula que compone estas son células epiteliales, ¿ok? La hipófisis posterior es la única estructura, o bueno, una de las pocas estructuras en el cuerpo que las células que van a producir esta hormona y van a liberarla al medio son neuronas, ¿no? Entonces, endocrino, la mayoría son epitelio, pero por ejemplo en el caso de la hipófisis posterior, la célula es una neurona, ¿ok? Acá en las terminaciones nerviosas que están en la zona de la hipófisis posterior, pero las células, las somas están en el hipotálamo, van a liberar, normalmente una neurona, ¿cómo libera? Una neurona le libera a otra neurona, ¿no es cierto? Pero estas van a liberar hacia la sangre, ¿ok? Por lo tanto, entran dentro del grupo de las endocrinas, a pesar de que son celularmente diferentes a una célula endocrina normal que es epitelial. Ya, ese es el hipófisis. Y la hipófisis posterior. Y esta va a producir dos hormonas, la hormona antidiurética y la oxitocina, ¿okay? Que tienen diferentes funciones en el cuerpo. ¿Ya? Ahora, en la hipófisis anterior está regulada por otras estructuras que también ya son neuronas, es así, que se encuentran en el hipotálamo, ¿ok? Que van a regular la producción de todas estas hormonas, ¿ya? Estas estructuras pueden liberar también hormonas hacia la sangre, ¿ok? Y estas hormonas llegan a la hipófisis anterior mediante un plexo, ¿ok? Un plexo, y pueden estimular a cualquiera de estas células, ¿ya? Eso es con respecto a la hipófisis anterior y posterior. Ahora, estas hormonas que sintetiza el hipotálamo en hipófisis anterior van a regular la producción de estas de acá. ¿Cómo sería entonces? Por ejemplo, la TRH se va a encargar de la liberación o estimulación de la TSH. Por lo tanto, la TRH es el ligando y su receptor se va a encontrar en donde, en la célula tirotropa, exactamente, ¿no? Por ejemplo, la CRH va a inducir a la liberación de ACTH, ¿no es cierto? Y su célula diana sería la célula corticotropa, ¿no es cierto? No todas tienen un efecto de feedback positivo, algunas tienen efecto feedback negativo, como por ejemplo la dopamina, por ejemplo, ¿no? La dopamina que se forma en el hipotálamo más bien va a tener un feedback negativo con respecto a la liberación de prolactina. ¿Qué
¿Qué significa esto? Que la hipófisis normalmente, por ejemplo, en el caso de las que tienen feedback positivo, ¿okay? Feedback positivo, normalmente la hipófisis anterior mantiene apagada la liberación de TSH y de STH. Las células solamente liberan la hormona cuando la TRH o la CRH las estimula para su liberación. Cuando no están, no van a producir estas células, estas hormonas, ¿okay? Pero existe lo contrario. La hipófisis anterior normalmente produce constantemente prolactina. Más bien, el hipotálamo tiene que inhibir para que no produzca, solamente en condiciones específicas. Es por eso, ¿okay? Por ejemplo, ustedes van a ver pacientes con hiperprolactinemia, ¿ya? Hiperprolactinemia. Ustedes, ¿cuál sería la causa de hiperprolactinemia? Hablando un poquito de patología que vamos a ver. Un adenoma de prolactina, ¿no es cierto? Pero pueden haber casos en donde, por ejemplo, un craneofaringioma, ¿okay? Que es un tumor supracelular, por ejemplo acá, también puede producir hiperprolactinemia. Pero el craneofaringioma no produce prolactina. No es un tumor que nazca de la hipófisis, ¿ok? Pero entonces, ¿por qué produce hiperprolactinemia? Porque al estar en el tallo, impide que la dopamina llegue a la hipófisis anterior, y ya a la hipófisis anterior las células mamotropas pueden liberar normalmente la prolactina, porque no tiene su feedback negativo de la dopamina, ¿ok? Entonces, todo hiperprolactinemia, no todas van a ser adenoma producto de prolactina. O sea, pueden ser tumores que no produzcan hormonas, pero que obstruyen el tallo o el libre paso de la dopamina desde el hipotálamo hacia la hipófisis anterior, impidiendo de que la dopamina inhiba la formación de prolactina y la célula empieza a liberar prolactina de forma descontrolada. Entonces, pero no es un tumor de la hipófisis, ¿ok? Es un tumor supracelular. ¿Ya? Este es el clásico ejemplo de por qué más bien la prolactina, la mama somatotopa, más bien tiene que estar inhibiéndose, más bien en vez de alguien estimularlo. La tienen que inhibir porque lo normal es que lo libere, la tienen que inhibir, ¿ya? La misma, por ejemplo, pasa con la hormona de crecimiento, ¿no? Parcialmente, la más representativa de este tipo de producción de hormonas es la dopamina con prolactina. La hormona de crecimiento, por ejemplo, la somatostatina inhibe su producción. O sea, la célula de crecimiento es híbrida entre esta y esta, por ejemplo, ¿no? O sea, hay la somatostatina y la GnRH. La somatostatina va a inhibir a la hormona del crecimiento, y la GnRH más bien va a producir una estimulación de la subproducción. Entonces tiene una híbrida, ¿no? No tiene feedback negativo solo, no tiene feedback positivo, tiene ambos feedbacks, ¿ok? Positivo y negativo al mismo tiempo por diferentes hormonas. Entonces, las que son únicas, feedback positivo, el ejemplo TRH, CRH, las que son feedback negativo, dopamina, prolactina, y las que son híbridas entre las dos, hormona de crecimiento con GnRH y somatostatina, ¿ya? Ay, el núcleo también es pesado. Ya, sigamos. Entonces acá tenemos, ¿no? Dentro de la neurohipófisis, perdón, de la hipófisis anterior, tenemos diferentes tipos de células, ¿no? Por ejemplo, estas que son así medias rosadas, ¿ok? Serían las células acidófilas, ¿no? Rosaditas, ¿ok? Acuérdense, rosado es ácido, ¿ya? Las que son medias púrpuras, medias claras, así tenues, estas son las basófilas. Y las que tienen un citoplasma bien coloreado, intenso, basófilo pero intenso, son las cromófobas, ¿ok? Acá tenemos tres, 1, 2 y 3. ¿Ya? Ok, vamos a seguir viendo. Ya. Ya, antes de hablar de la adenoma hipofisiario, entonces, ¿cómo se manifiestan las enfermedades en hipófisis? Las manifestaciones clínicas de la patología hipofisiaria se pueden agrupar en tres grupos sindrómicos clínicos principalmente, ¿ya? Con una sobreproducción, se le conoce como
hiperpituitarismo, cuando hay un aumento de la producción de una de las hormonas, aumento de hormonas. Hipopituitarismo, lo contrario, ¿no es cierto? Cuando hay una baja producción de hormonas, o cuando produce un efecto local de masa. ¿Okay? Es decir, la patología hipofisiaria, su clínica no está relacionada a la hormona, sino al efecto de masa que produce en la zona de la silla turca. ¿Okay? Entonces, eso se le conoce como síntomas relacionados al efecto de masa de la patología hipofisiaria. ¿Okay? Bueno, eso está bien claro, ¿no? Acá tenemos grupos de enfermedades, acá tenemos grupos de enfermedades y acá tenemos grupos de enfermedades. Si ustedes abordan a las patologías de la hipófisis de esta forma, rápido van a llegar a su diagnóstico, ¿ok? Rápido llegan a su diagnóstico. ¿Por qué? Porque si su paciente tiene síntomas de hiperpituitarismo, ¿ok? O signos y síntomas de hiper, ya todo lo demás se descarta, ¿no? Y solo se queda con este grupo de acá, ¿ok? Y lo contrario, ¿ya? Entonces, vamos a ver los adenomas. Los adenomas, actualmente los adenomas ya no se llaman adenomas, ¿ya? Solamente que el libro está un poco desfasado. Se llaman tumores neuroendocrinos, bien diferenciados, ¿ya? Ese es el nuevo nombre con el que se les conoce, tumores neuroendocrinos bien diferenciados. Lo que pasa es que los adenomas eran considerados como un grupo aparte, pero ahora ya los han incluido dentro del grupo de las neoplasias neuroendocrinas, ¿okay? Así como por ejemplo el carcinoide, así como por ejemplo el tumor, el carcinoma de células pequeñas del pulmón. Todos estos que son en diferentes órganos pertenecen a la familia de las neoplasias neuroendocrinas, y los adenomas no son ajenos a ellos y ahora ya se les ha incluido dentro de este grupo. Por lo tanto, adenoma hipofisiario sí es un diagnóstico, pero el nombre correcto es un tumor neuroendocrino bien diferenciado, ¿ya? Y los carcinomas hipofisiarios, porque también hay carcinomas, son también carcinomas neuroendocrinos, ¿okay? Entonces, la palabrita neuroendocrino ahorita se le tiene que poner porque pertenecen a la familia de los neuroendocrinos, ¿ya? Neuroendocrino, ¿por qué? Porque producen hormonas y las liberan a la sangre. Por eso es que esta mayoría de enfermedades produce, bueno, realmente serían, ¿no?, síntomas paraneoplásicos, ¿no? O sea, síntomas relacionados con la neoplasia. Por eso es que un paciente con un adenoma, por ejemplo, un adenoma que produce ACTH va a venir con la manifestación clínica de síndrome, bueno, si es primaria de la hipófisis, enfermedad de Cushing, ¿no es cierto? Entonces, o sea, produce un síntoma porque secreta algo este tumor. Si secreta algo, la mayoría de las neoplasias que secretan algo están ahorita entrando, metiéndolas dentro del grupo de las neuroendocrinas, ¿okay? La mayoría de las neoplasias, no todas, ¿ok? Por ejemplo, el carcinoma escamoso del pulmón secreta, por ejemplo, ACTH también, pero no se le va a prender, no se les pone en el neuroendocrino, no todas, pero la mayoría de neoplasias que secretan algo en la sangre, actualmente se les está metiendo en el grupo de las neuroendocrinas, así que por eso es que ha cambiado también el nombrecito. Pero en el examen lo vamos a dejar como adenoma nomás, ¿ya? Porque si no, solamente para que tengan en consideración, ¿ya? Ahora, tenemos dos tipos de adenomas desde el punto de vista macroscópico: los microadenomas y los macroadenomas, ¿ya? Sencillo, los microadenomas son menos de 1 centímetro y los macroadenomas son más de 1 centímetro, ¿ya? Viendo el anterior grupo, normalmente los microadenomas van a producir manifestación clínica de hiperpituitarismo, ¿ok? En cambio, los macroadenomas pueden producir hiperpituitarismo y al mismo tiempo producir síntomas relacionados al efecto de masa del tumor, ¿ok?
Entonces, si en el caso clínico el paciente tiene, por ejemplo, me está olvidando, ¿cuáles son estas manifestaciones clínicas del efecto de masa? La silla turca, ¿ok? Por encima de la silla turca va a pasar, va a sentarse el quiasma óptico, ¿ok? El quiasma óptico, que es cuando te recibe los nervios ópticos, ¿okay? Llega el quiasma, ¿ok? Y luego se empiezan a decusar las axones y luego se van hacia la ruta hacia la. Luego terminan estos axones en el lóbulo occipital, ¿no? Por eso es que lo ves como el lóbulo occipital, ¿no? O sea, de acá ya hasta acá, hasta el lóbulo occipital, ¿no? En ese recorrido pasan por el quiasma óptico y algunas fibras, axones se empiezan a decusar, ¿ya? Entonces, como la silla turca, acá está la hipófisis, y por acá pasa el quiasma óptico, cuando crece el tumor puede comprimir el quiasma óptico y puede producir síntomas visuales. Entonces, la manifestación clínica de los síntomas relacionados al efecto de masa son los síntomas visuales. Pueden ser hemianopsias o cuadramnopsias, ¿ok? Eso ya lo van a aprender cuando vean neuro, ya hay una explicación. Solamente entiendan que es cuadramnopsia o hemianopsia. Así sencillo nomás. Una es que, por ejemplo, el paciente pierde la mirada periférica, ¿ok? Es decir, solamente tiene visión central y afuera ya no puede ver, ¿ok? Entonces, por ejemplo, alguien le quiere tirar un golpe y no lo va a ver, ¿por qué? Porque ha perdido la mirada periférica. Hay otros casos más raros donde pierden la mirada central, en donde solo tiene la periférica y ellos miran así de costado, como los peces, de costadito, miran, ¿ok? Entonces, eso se produce por la compresión del quiasma óptico, porque justo en esa zona se decusan las fibras del labio óptico, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene síntomas de efecto de masa más hiperpitorismo, lo más probable es que sea un macroadenoma, ¿no? ¿Okay? Porque es más de 1 centímetro, es grande y está completamente en orden. Ahora, los adenomas hipoficiarios pueden ser funcionales y no funcionales, ¿okay? Y dentro de los no funcionales, dentro de los funcionales tenemos de cada célula que habíamos visto en la histología, ¿no? Pueden ser las somatotropas, las que producen hormona de crecimiento, las lactotropas, las que producen prolactina, las tirotropas, las TSH, las córticos, las ACTH, las gonado, que producen FSH o LH, y las células null, no me acuerdo qué produce. Ahorita me acuerdo. Pero la más frecuente de todas, ¿cuál es? La lactotropas, exactamente. La más frecuente de todas, ¿ya? ¿Cuál es la manifestación clínica de una lactotropa? La hiperprolactinemia, ¿no es cierto? ¿Y cuál es? Bueno, el síndrome de hiperprolactinemia. ¿Y cuál es la manifestación clínica de la hiperprolactinemia? Galactorrea. ¿Cuál? Galactorrea. La lactorrea. ¿Qué más? Anovulación. Ya, ginecomastia. Ya, pero algo que no te hagas. Ya. Anovulación. Anovulación. Por eso es que las pacientes que están en puerperio es como un método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque al darle lactar, la hormona, la prolactina, me parece, no me acuerdo bien, pero me parece de que inhibe la liberación de FSH y LH, tiene un feedback negativo para la liberación de FSH y LH, ¿ya? Es por eso que produce anovulación, ¿ya? Entonces va a producir anovulación, ¿ya? Hiperprolactinemia, es la más frecuente de todas, ¿okay? Pero acuérdense que también hay no funcionantes, ¿ya? No funcionantes, y estos son el grupo de las funcionantes, ¿ya? Acá están los funcionantes. Y normalmente los microadenomas no funcionantes, micro y no funcionantes, se les conoce como incidentalomas, ¿ya? Incidentalomas. A ver, creo que hay otro más. Sí, hay otro más. Ya, ahora, antes de abordar los diferentes tipos de adenomas, vamos a ver la patogenia de los adenomas independientemente del tipo, ya, de los funcionantes. En la patogenia de los adenomas hipoficiarios existen 3 mutaciones principalmente.
de las cuales la primera es la más importante de todas. ¿Okay? La primera es la mutación a nivel del GNAS. ¿Qué codifica el GNAS? ¿Con qué se expresa? Proteína G. La proteína G, GS alfa. La proteína GS. GS, ¿no? Ajá. Claro, sintetiza la subunidad GS. alfa De la proteína GS. GS. ¿Okay? A ver, las proteínas G pertenecen al grupo de las superfamilias de las proteínas G. Dentro de esas superfamilias de proteínas G tenemos, por ejemplo, las heterotriméricas y tenemos las monoméricas. Las heterotriméricas son las proteínas G, alfa, beta y gamma, las que vemos acá. ¿Y las monoméricas cuáles serían? Alfa, beta. No, las monoméricas son RAS. RAS es un tipo de la proteína G, por si acaso les digo, pero del tipo monomérica, ¿ok? Porque pertenecen a la superfamilia. ¿Ah? El tri, claro, tri y monomérica es esta de la RAS. ¿Okay? ¿Cuál? La FAS y la BRAF. La BRAF puede ser, ¿okay? La RAF. ¿Okay? La FAS sí no estoy muy seguro, ¿eh? ¿Ya? Estas dos. ¿Por qué pertenecen, mira, dos proteínas que están relacionadas según los mensajeros, pero en vías completamente distintas? ¿Por qué están dentro del mismo grupo de familia? Esto es algo que esto lo leí en un libro bien bonito que se llama Leninger, ¿ya? Bien bacán. Vamos a hacer así, para que entiendan la mutación luego, ¿ya? Existe un receptor que se llama receptor acoplado a proteína G, ¿ya? Entonces su ligando viene y se une, y lo que induce es a la activación de la proteína G heterotrimérica. La heterotrimérica se le llama porque tiene tres monómeros, ¿no? Alfa, beta y gamma. En su estado inactivo, la subunidad alfa tiene unido un nucleótido que se llama GBP, ¿ya? La unión del ligando con el receptor induce un cambio conformacional desde su lado extracelular hacia su lado intracitoplasmático, cambiando también, produciendo un cambio conformacional en la subunidad alfa. Este cambio conformacional permite que el GDP se salga y que ingrese un GTP, ¿okay? Entonces la subunidad alfa ahora está unida a un GTP, alfa, beta y gamma con su GTP. Cuando la subunidad alfa se une al GTP, pierde afinidad por las unidades beta y gamma y se desprende de ellas, ¿okay? Pierde afinidad y se desprende y se dirige a otra enzima que se encuentra en la misma membrana plasmática que se conoce como adeninato ciclasa, ¿okay? Se une la subunidad alfa a adeninato ciclasa con el GTP acá y activa el adeninato ciclasa para la formación de ¿qué? De AMP cíclico, ¿okay? A partir de una molécula de AMP. El GTP o sea, el GTP se transforma en AMP cíclico, ¿ya? Y luego viene acá la segunda mensaje. Entonces, la mutación que recibe es la siguiente. Cuando normalmente la subunidad alfa, y esto también pasa con RAS, la subunidad alfa de la proteína G y RAS, que es la parte monomérica, tiene tres dominios. ¿Okay? Tiene un dominio que se llama interruptor 1, interruptor 2 y este de acá del medio que se llama bucle P, ¿ya? En el dominio de bucle P se va a unir la molécula GTP o GDP, ¿okay? Acá se une. Acá va a estar el glúcido y por acá van a ubicarse los fósforos. Cuando existe un tercer fósforo, 1, 2 y 3, este tercer fósforo induce o produce una atracción de tipo no covalente para que se empiecen a expresar y a liberar los interruptores y empiezan a producir uniones no covalentes con los interruptores.
¿ok? Los interruptores cuando están inactivos están escondidos dentro de la proteína. El tercer fósforo hace que se liberen de su escondite, ¿ok? Y la liberación de los interruptores es lo que va a permitir la activación de la subunidad alfa, ¿ok? Es por eso que al expresarse los interruptores pierden afinidad por beta y gamma y empiezan a ganar afinidad por aminociclasa para su unión, ¿ok? Cuando solamente hay dos fosforitos, el tercer fósforo, el primero y el segundo no son suficientes y para poder atraer a los interruptores, y los interruptores se vuelven a esconder nuevamente. Y así están, abriéndose, escondiéndose, ¿okay? Entonces, una vez que el GTP unido a la alfa está unido a la nitrociclasa con los tres fósforos en el interruptor, ¿ok? Está unido en el interruptor, perdón, en el bucle P, ¿ya? La nitrociclasa se va a mantener activa, pero la misma proteína alfa tiene una zona, un dominio ATPásico, ¿ok? ATPásico. ¿Qué significa esto? Que la misma proteína va a quitarse su tercer fósforo. No hay una enzima que venga y le quita el tercer fósforo. Ella misma, ella solita, se autoinactiva. Se quita el tercer fósforo y se transforma en GTP y vuelve nuevamente a unirse a la beta y gamma. Entonces, esto es como un mecanismo de seguridad de la célula para evitar de que el GTP, el alfa, se mantenga unido por todo el tiempo de vida media de la nitrociclasa. Es como una medida de seguridad que la evolución le ha dado a las células eucariotas, ¿okay? Principalmente las mamíferas, ¿ya? Es un mecanismo de seguridad que solo se autoinactiva. Entonces, de esa manera asegura que la nitrociclasa no esté sobreactivándose. La mutación reside a nivel de este dominio ATPase. La mutación hace de que este dominio no funcione y la subunidad alfa pierde la capacidad de autoinactivarse, pierde la capacidad de quitar sus tercer fósforos. Por lo tanto, la subunidad alfa se va a mantener unida a la nitrociclasa todo el tiempo de vida media que tenga la subunidad alfa y va a estar activando a cada rato a la formación de aminociclina, ¿okay? Produciendo principalmente la proliferación celular, ¿ya? Bien interesante. Hay unas proteínas que también que aceleran esta actividad ATPase. Esta actividad ATPase demora bastante cuando lo ves desde el punto de vista celular, demora mucho, ¿okay? La célula a veces necesita acelerar esto y hay unas proteínas enzimas que aceleran la actividad ATPase para que rápido se les quite el fósforo. Una vez que le quitas el tercer fósforo, los interruptores se esconden y otra vez vuelve a unirse a la unidad beta y gamma. Y así están, activándose y inactivándose. Esa es la primera mutación en GNAS, pero específicamente en el dominio ATPásico de GNAS, ¿ya? La segunda es a nivel una mutación a nivel de la proteasa específica de ubiquitina 8. Proteasa específica de ubiquitina 8. ¿Okay? Otro receptor que envía segundos mensajeros son los receptores que sus ligandos son factores de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, el receptor de crecimiento epidérmico, ¿okay? Que tiene su ligando, ¿no? Que es el factor de crecimiento epidérmico. Normalmente, todas las proteínas que están en la célula, ¿okay? Independientemente si son de membrana o son del citosol, todas no viven siempre, ¿okay? A cada rato la célula las está desintegrando y las está volviendo a rearmar. A cada rato está cambiando, intercambiando. Así tienen que entender, ¿okay? Entonces, este receptor tiene un tiempo de vida media en la célula, no siempre se va a quedar acá, ¿okay? Pero luego viene otro, la célula se encarga de poner otro en su reemplazo, y así está, ¿ya? Entonces, para eliminar este receptor, necesita la célula ponerle una molécula de ubiquitina, ¿okay? Esta molécula de ubiquitina lo que va a condicionar es que sea destruida por el proteasoma, ¿ya? Y de esa manera asegura o controla la célula la cantidad de receptores que tiene la membrana plasmática, porque si hay demasiados, hay una sobreestimulación, y si hay pocos también. Entonces,
La célula lo regula y parte de esa regulación es mediante la destrucción por la ubiquitina, ¿ya? Entonces, la enzima que se encarga de ubiquitinizar este receptor es este de acá. Si se pierde, ya no hay nadie quien destruya este receptor. La célula, sin embargo, va a seguir poniendo más receptores, pero no hay receptores que se destruyan, ¿ok? Por lo tanto, va a aumentar la cantidad de receptores y estos receptores, al estar más tiempo dentro de la membrana, van a estar activando las vías de proliferación celular, ¿ya? Ese es uno. Y las otras, y ahora, estas mutaciones de acá, todas son mutaciones de tipo somáticas, ¿ya? Somáticas. ¿Qué significa esto? Que el paciente nace con sus genes sanitos y durante la vida los ha ido mutando. Los dos, porque tiene papá y mamá. Pero también la tercera son de las mutaciones germinales, ¿okay? Germinales significa que el paciente ha nacido con un gen ya alterado y le queda uno nomás para enfrentarse a la vida. ¿Qué genes tiene para enfrentarse a la vida? El único nomás que le queda, tenemos por ejemplo MEN1, ¿okay? Tenemos el gen CDKN1B, tenemos el gen PRKR1A, y el gen AIP. Estos son, entonces, los pacientes que tienen adenomas hipoficiarios con mutaciones somáticas, ¿en qué edades se van a presentar? Ya mayorcitos, 40, 50, ¿no? Pero estos pacientes que tienen ya mutaciones genéticas se van a presentar en edades más jóvenes. Por eso, MEN1, ¿no? La neoplasia neuroendocrina múltiple, MEN1, pacientes jóvenes, ¿ok? Si tú tienes un paciente con adenoma hipoficiario, ¿ok? Productor, no sé, productor de ACTH, ¿ok? Pero es jovencito, así 20 años, 15 años, sabes que probablemente tenga mutación en germinal y uno de los germinales es MEN1, entonces tienes que observarlo para ver si no hace otros tumores en otras partes del cuerpo, porque es germinal, ¿ok? Germinal, ¿ya? Y también tienes que tratar que no forme parte del síndrome de neoplasia neuroendocrina múltiple, ¿ya? Para eso te sirve esa cosa. Y la edad, ¿no? Ya, ahora sí, vamos a ver. Ya se lo dije. Ya. Entonces, también otra forma de poder clasificar a los adenomas hipoficiarios, aparte del tipo de célula y el tipo de hormona que producen, también lo podemos clasificar por el grado o la probabilidad de que vayan a recurrir. Tenemos los dos tipos específicamente, los de baja probabilidad de recurrencia, que normalmente se le conocen como adenomas hipoficiarios típicos, y los atípicos, ¿no? Porque tienen una más elevada actividad proliferativa, una mayor actividad proliferativa, ¿okay? Y los malignos son los carcinomas hipoficiarios, ¿ya? Ahora, los carcinomas hipoficiarios, les vuelvo a repetir, ya el nombre adenoma, ¿okay? Ya como que no se usa o se quiere usar menos en todo caso. Ahorita el nombre actual es tumor neuroendocrino bien diferenciado de hipófisis para estos dos de acá, y para este carcinoma la forma maligna es carcinoma neuroendocrino, que puede ser de células pequeñas y de células grandes, ¿ya? Así como el pulmoncito. Estos de acá actualmente se llaman tumor neuroendocrino bien diferenciado, ¿okay? Y tiene tres grados, 1, 2 y 3. Y estos de acá, adenocarcinomas, se les conoce como carcinomas neuroendocrinos, ¿okay? Y pueden ser de células pequeñas y de células grandes, así como el pulmón, igualito, ¿ya? Esta clasificación inició en el pulmón, ahora se está extrapolando a todas las partes del cuerpo, por eso es que tienen el mismo nombre. Ahora, eso sí les digo, para el examen viene esto, ¿ya? Solamente esto es para que sepan cuando vayan a su internado, ahí ya no se supone. Ya le faltan, ¿cuántos años? ¿En qué años están ustedes? Le faltan cuántos. Ya acá está el gen, ¿no? Acá está lo que le decía la mutación a nivel de genas. A
beta y gamma, normalmente beta y gamma están unidos covalentemente. En cambio, alfa con beta es una unión de tipo no covalente, por eso es que pueden separarse. ¿Ya? El GTP se une a alfa y permite la activación de alfa, permite la unión. Bueno, acá no está, acá está, ¿no? La nitroxiclasa. La nitroxiclasa está en la membrana también, ¿okay? ¿Ya? Y permite la información de beta cíclico. Normalmente alfa por sí solito se quita, este es el tercer fósforo, ¿okay? Se lo quita por sí solo por su dominio ATPásico, pero la mutación en dominio ATPásico hace que no pueda quitarse, porque no pierde esa función y se mantiene casi toda la vida como unido al GTP. ¿Ya? Y acá induce proliferación y también aumento de síntesis de hormonas también. ¿Sus ligandos quiénes son? No les había mencionado. Pues los TRH, los TRH, ¿no? Esos son sus ligandos. Este cuadrito puedo preguntar, ¿no? Sus síndromes clínicos. No sé si acá continúan con los adenemas, pero... ya no hay. Acá están los adenomas por separado. Acá los síndromes que van a producir, ¿no? Habíamos dicho que los lactotropos van a producir galactorrea y amenorrea principalmente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la prolactina, me parece, no estoy tan seguro completamente, pero la prolactina tiene un efecto de feedback negativo para la liberación de FSH y LH, por lo tanto produce anovulación, ¿okay? No puede ovular la paciente y ese es un efecto secundario. Por eso es que muchas mujeres en el puerperio usan la lactancia como un método anticonceptivo, habrán escuchado, no sé si habrán escuchado, pero lo usan como método anticonceptivo en el primer mes, por ejemplo, ¿ya? Precisamente por eso, porque la prolactina inhibe la liberación de FSH y LH, ¿ya? Infertilidad, ¿no? Lógicamente. Somatotropos. Acá, sindrómicamente, tenemos dos síndromes principalmente, el gigantismo y la acromegalia. Normalmente el gigantismo sucede en pacientes prepúberes, preadolescentes, porque hasta antes de la pubertad todavía no se han cerrado los núcleos, ¿cómo se llama? Los cartílagos de crecimiento, así es. Por lo tanto, el huesito puede crecer. A ver, más o menos es así. Acá, en el hueso, tú tienes diáfisis acá, epífisis, ¿cuál es la última? Sí, epífisis. El cartílago de crecimiento antes de los púberes está normalmente en todo el huesito por acá, por lo tanto el hueso puede crecer axialmente. Pero una vez que se cierra, el cartílago de crecimiento solo se queda en esta zona, ¿okay? Entonces, si tú tienes un cartílago de crecimiento antes de la pubertad, el hueso puede crecer axialmente, ¿okay? De largo, ¿ya? Porque el cartílago de crecimiento normalmente puede alargar hasta la diáfisis, ¿okay? Pero si ves después de la pubertad, solamente puede crecer a los costados, nada más. Por eso es que los pacientes con acromegalia tienen la cara así bien grande, ancha, ¿no? Entonces, por eso es que ellos tienen ancha los dedos, donde todavía conservan el cartílago de crecimiento viene ancho. Las manos, donde todavía conservan y crecen en ancho, no en largo, ¿okay? Entonces, el gigantismo es niños, prepúberes y acromegalia son pospúberes, ¿no? Adultos o normalmente, claro, adultos, ¿no? Y otra cosa que tiene la acromegalia es que además de tener aumento del tamaño de huesos, también aumento el tamaño de órganos, ¿okay? Puede crecer, por ejemplo, el hígado, el aumento de todos los tamaños, ¿okay? No solamente de los huesos. ¿Qué más? Bueno, corticotropa, si es un adenoma hipoficiario productor de CTH, es enfermedad de Cushing, ¿ya? Enfermedad de Cushing. Si es un tumor en otra parte del cuerpo que produce cortisol, ¿okay? Es síndrome de Cushing. En el primario de la hipófisis se le llama enfermedad de Cushing, ¿ya? Enfermedad de Cushing. Son términos, bueno, ya, así la que tirotropos. El hipertiroidismo, principalmente. Y gonadotropos, ya. Doctor, ¿por qué el gonadotropo produce hipogonadismo? ¿Okay? Lo que pasa es que
los gonadotropos, ¿okay? La FSH y la LH. A ver, ¿cómo? ¿Han visto ustedes que para inducir los anticonceptivos hay unos que les dan ¿cómo se llaman? GnRH? O sea que en vez de estimular la producción de FSH, por feedback negativo, al haber tanto FSH y LH disminuyen la producción. ¿Okay? Entonces, es por eso que estos tumores pueden producir tipo gonadismo, ¿ya? Pero el efecto más importante es el efecto de masa, ¿okay? Más que el hiperpitorismo, como si lo produce, por ejemplo, el tirotropo o el corticotropo, que estos producen síntomas de hiperpitorismo. El gonadotropo produce efecto de masa, ¿ya? Que es el otro síndrome clínico que puede producir los adenomas. ¿Ya? Para el diagnóstico casi siempre se usa resonancia magnética, ¿ya? Resonancia magnética ve perfectamente bien las partes blandas, por eso la resonancia magnética es muy buena. Bueno, ahí está. Este es un macro, ¿no? Definitivamente, de acá hasta acá, ¿cómo tendrán? Sus 5 centímetros más o menos, ¿no? Y encima está produciendo efecto de masa, pero no solamente, el efecto de masa no solamente es visual, sino también puede producir signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Porque acá vemos, por ejemplo, que está desplazando el hemisferio, ¿okay? Y está más bien obstruyendo el cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces va a producir, por ejemplo, náusea, cefalea intensa, náusea, vómito explosivo y trastornos sensoriales que bien severos, como en este caso. Eso puede haber entrada de Cushing en la hipertensión preñada. Claro, exacto. ¿Ya? Y estas son las celditas. Las celdas normalmente de los adenomas hipoficiarios, independientemente que sean funcionales o no funcionales, son células poligonales, ¿okay? Con citoplasma basófilo o eosinófilo granular, ¿okay? Son células medianas a pequeñas y tienen un núcleo redondo con cromatina, sal y pimienta, ¿ya? Cromatina, sal y pimienta. Normalmente forman nidos sólidos, trabéculas, pero también pueden formar estructuras glandulares, como vemos acá. Acá lo importante es el citoplasma granular, amplio y granular, como granitos, así como burbujitas que tiene dentro, ¿ya? Y la cromatina, sal y pimienta, que es bien característica cuando lo vemos. Cromatina, sal y pimienta. O sea, granular en el citoplasma, granular también en el... ¿Ya? ¿Qué más? Clasificación. Ya, vamos a hacer un break de 5 minutos.